Hay muchas historias sobre Sarah Ferguson diciendo que empezó siendo una chica bastante dulce, muy ilusionada por formar parte de la familia real y que de repente se volvió imperiosa y mandona. Detrás de las pesadas puertas de la Casa Real existe una versión de Sarah Ferguson que las cámaras nunca llegaron a captar. Según personas que estuvieron a escasos metros, y esto no eran los escándalos lo que mantenían en tensión al personal, sí un hábito silencioso y repetitivo que ocurría cada mañana, que dejaba sorprendidos a los allí presentes. Antes de comenzar con la historia de hoy, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros, darle a like y podéis activar también la campanilla de las notificaciones para cada vez que subamos un vídeo, que es todos los días, os llegue. También podéis ponerme en un comentario lo que opináis vosotros acerca de Sarah Ferguson. Por supuesto, si no os gusta el contenido, le podéis dar a dislike, podéis dejar un insulto allí abajo, que no será borrado, y ante todo lo que os pido es que no donéis absolutamente nada de dinero a ningún youtuber, ya que nosotros ganamos dinero de la publicidad. No quiero que permitáis que la mendicidad de un youtuber se convierta en vuestro problema. Si queréis donar porque os sentís altruistas, se lo dais a alguien que lo necesite más que un youtuber. Vamos a empezar con este ritual tan extraño. Supuestamente empezaba con una bandeja de comida y terminaba con una escena tan inquietante que dejaba a profesionales experimentados en absoluto silencio. Según los relatos, no era una manía, era la primera señal de imprevisibilidad mucho más profunda que, al parecer, transformaba por completo el ambiente de la habitación en cuestión de segundos. Mientras el público veía una personalidad vibrante, las personas en la sombra estaban observando un patrón que sugería algo muy distinto estaba ocurriendo detrás de los focos. Y a medida que ese comportamiento se hacía más frecuente, empezó a surgir una pregunta inquietante. ¿Qué exactamente estaban presenciando? Hay numerosas historias sobre lo mal que trataba al personal. Por ejemplo, hacían que policías asumieran la culpa de infracciones de tráfico y en general eran muy desagradables con ellos. Dentro de la residencia real, el silencio de la mañana supuestamente se rompía por algo mucho más inquietante que un simple grito o una voz elevada. Según quienes tenían que servirla, la rutina diaria de Sarah Ferguson no comenzaba con un saludo ni con un plan para el día. Supuestamente empezaba con un plato de comida y una serie de movimientos que dejaba al personal completamente paralizado. La bandeja del desayuno se colocaba con precisión matemática tal y como exigían los protocolos. Pero en cuanto se cerraba la puerta, el ambiente pasaba de la dignidad real a algo mucho más errático. Miembros del personal han descrito cómo observaban en total silencio mientras ella comenzaba a desmantelar sistemáticamente su comida. Según estos relatos, no utilizaba ni tenedor ni cuchillo. Supuestamente usaba las manos desnudas para aplastar, mezclar y reorganizar obsesivamente cada elemento del plato hasta convertirlo en un montón irreconocible. En otras ocasiones insistía en que el personal cocinara distintos platos y en el último momento decidía salir a un restaurante. Se preparaban múltiples comidas para que pudiera elegir en Sunnings Hill y aún así terminaba comiendo patatas fritas de bolsa. Había un gasto enorme en comida y vino que no se consumía, botellas que se abrían y no se bebían. Un despilfarro que molestaba profundamente al personal, y por qué no decirlo, a mí también me molesta, ya que eso de desaprovechar comida nunca ha sido mi estilo y desaprovechar vino muchísimo menos. La intensidad en la habitación era palpable, como si estuviera concentrada en una tarea mucho más importante que comer. Lo que más inquietante al personal venía después. Tras todo ese esfuerzo deliberado por destrozar la comida, por juntarla, por aplastarla, apartaba el plato sin probar ni un solo bocado. Y no era algo aislado que ocurriera de vez en cuando. Ocurría prácticamente de manera rutinaria. Según quienes estaban allí, se convirtió en un ritual silencioso y escalofriante que indicaba que algo no debía ir muy bien por la azotea de la princesa.
Y detrás de la sonrisa pública existía pues hábitos que no se corresponden con los de que una persona relativamente normal. Pero bueno, como ya os he dicho miles de veces, esta gente de la realeza, independientemente de tener sangre azul o no tenerla, acaban con un montón de taras, enfermedades mentales y comportamientos obsesivos y, por qué no decirlo, desagradables, obscenos o incluso sórdidos. Trabajar para Sarah Ferguson significaba supuestamente vivir en un estado constante de alerta. El extraño ritual del desayuno era solo el inicio de un día marcado por una tensión psicológica continua. El ambiente podía pasar de la calma absoluta a una tormenta en cuestión de segundos, dejando al personal sin saber qué versión de ella iba a encontrarse. Pronto, el personal entendió que la comida era un solo síntoma de un patrón mucho más grande y volátil, porque según estos relatos, cuando terminaba el ritual del desayuno, una energía mucho más impredecible se apoderaba de toda la casa. Había mañanas tranquilas y profesionales que de repente cambiaban sin explicación. El personal, de hecho, describe momentos en los que la tensión aumentaba sin aviso, con gritos masivos por detalles insignificantes que convertían el entorno en una auténtica olla a presión. Pero no era solo lo que se decía, era el silencio pesado e impredecible que venía después. Esa volatilidad obligaba a todos a convertirse en observadores constantes, analizando cada mínimo gesto antes de atreverse a hablar. Y lo más inquietante no eran los estallidos, sino lo rápido que luego todo volvía a la calma. Podía pasar de una expresión de tensión a un silencio total en cuestión de segundos, dejando a quienes la rodeaban completamente descolocados. Esto generó una cultura de miedo educado, donde el personal sentía que debía medir cada palabra y cada movimiento para no destacar. A medida que estos momentos se convertían en la normalidad de las rutinas de palacio, los secretos empezaron a filtrarse más allá del palacio. Porque según el círculo interno, no parecía corresponderse únicamente con una cuestión de carácter, sino un patrón que revelaba un lado mucho más oscuro de lo que ocurría entre bastidores. El silencio dentro de la casa no era solo tradición, sino supuestamente un escudo estratégico para ocultar una realidad que se estaba desmoronando completamente. La atmósfera impredecible no era solo un estado de ánimo, era el síntoma de un estilo de vida al borde del colapso. Mientras el público veía a una mujer resiliente, quienes estaba detrás de la escena, presenciaban el desgaste de alguien que luchaba por mantener un nivel que se le escapaba de las manos. La tensión entre el personal se alimentaba del hecho de que un solo error podía provocar una confrontación. Y el secretismo no era solo para proteger una imagen, sino, según dicen, por pura supervivencia. Durante los peores momentos había preocupaciones sobre su juicio y sobre las personas a las que recurría en busca de ayuda, como el viejo amigo Jeffrey. El ritual con la comida y los cambios de humor era solo la punta del iceberg de una vida que cada día estaba más inestable, cada día estaba más alejada de una salud mental que se supone que un miembro de la realeza que ha tenido absolutamente todos los privilegios habidos y por haber y acceso a cualquier tipo de tratamiento debería tener. Mucha gente dice, ay, pero es que la realeza sufre mucho y ellos tienen que pasar por tanto con sus millones de libras. Y el resto de nosotros, que nos tenemos que levantar a las 5 o 6 de la mañana, que tenemos varios trabajos, que hacemos todo lo posible para traer el pan a casa, nuestra salud mental, ¿qué pasa? Es más fuerte que la de una persona que vive en un palacio y tiene acceso a todas las comodidades y a no tener que tener ninguna responsabilidad aparte de vivir tu vida. Bueno, me parece a mí que los monarcas no deberían quejarse y, peor aún, la gente no debería sentir pena por ellos. Porque yo cambiaría mi vida por tener todo lo que tienen ellos. No cambiaría mi vida en el sentido, cambiaría mis rutinas y tener que trabajar. No cambiaría mi familia, por supuesto. Pero como os he dicho, la fricción interna no era solo por propiedades o títulos. Era el resultado de años de comportamiento que habían dejado al personal exhausto.
también tiene relación directa con el problema de ludopatía que gastaba Sarah Ferguson, porque aquí la señora parece que se jugaba absolutamente todo el dinero que le entraba. De allí a que tuviera que recurrir a pedir dinero a diversas personas de dudosa procedencia para poder conseguir dinero rápido, 10.000, 15.000 libras, para pagar el alquiler, ¿no?, que le pidió a Jeffrey. La ludopatía también, como cualquier adicción, afecta el humor y los comportamientos en el día a día que tiene una persona. Y claro, las paredes del palacio no eran solo de piedra, sino también estaban compuestos por el silencio de todos los trabajadores que empezaba a pudrirse desde dentro. A medida que la presión financiera aumentaba, la inestabilidad se volvía más frenética. Según el círculo interno, Sarah Ferguson buscaba una salida a sus deudas y, al parecer, recurría a figuras cada vez más controvertidas. Había llamadas a horas extrañas a personas que no tenían nada que ver con el entorno real. El ambiente se volvió aún más claustrofóbico cuando el personal se dio cuenta de que todo funcionaba bajo las reglas completamente distintas de lo que marcaba el protocolo y de lo que marcaba la vida dentro de la Casa Real. Los rituales y los cambios de humor eran señales de alguien que sentía que el mundo se le veía encima, de alguien que sabía que había estado aceptando muchísimo dinero de una persona que había estado involucrando en tráfico de personas que no habían alcanzado la mayoría de edad, estar casado con un hombre que había abu de una persona que tampoco había alcanzado la mayoría de edad y estar más que metida en todas las oscuridades de estas redes tan horrorosas. Cuando tus hábitos se van pareciendo más a los de un demonio terrenal, tus comportamientos también. Y al final poco dista entre un Belcebú y un miembro de la realeza. Los responsables ya estaban moviendo piezas para que cuando llegara el golpe ella fuera la única en quedar expuesta. Y la verdad sobre su salud estaba a punto de convertirse en un elemento clave en su futuro. Porque en los pasillos de Palacio se estaba gestando una crisis mayor. Los altos cargos recibían informes sobre la situación de Andrew y de Sarah y se preparaban discretamente para un colapso absoluto de la Casa Real. Ya sabían que iba a estallar, pero todavía no sabían cuándo iba a estallar. La tensión entre su vida privada y su imagen pública se había convertido en un problema que la institución ya no podía permitirse proteger. Para los que observaban de cerca, la máscara ya se estaba haciendo añicos y su salud y su estatus estaban yendo también. La imagen pública y resiliente estaba muy lejos de la realidad de una mujer cada vez más aislada de toda la realeza. Sus problemas de salud no eran solo físicos, sino también una justificación para mantenerla alejada. A medida que avanzaban, los comportamientos que el personal habían visto durante años se intensificaron. La verdadera tragedia, según algunos, no fue la pérdida de títulos, sino la pérdida de voz dentro del sistema. Quedó atrapada en un limbo, demasiado conocida para desaparecer, pero demasiado inestable para confiar en ella. Aunque compartía su historia públicamente, persistían los rumores de que faltaban piezas clave. Y esos hábitos extraños y cambios de humor eran quizás su única forma de mantener cierto control en un mundo que la iba borrando poco a poco. El silencio en el palacio ahora era más pesado que nunca y quienes presenciaron esas escenas siguen ligados por un código de discreción que mantienen enterrados los detalles más inquietantes. Se habla de diarios y documentos internos que nunca han salido a la luz y que mostrarían una imagen mucho más oscura de sus últimos años. Para quienes conocen la verdad, los titulares apenas rozan la superficie, y aquí lo que cubrimos ni siquiera va a llegar a un 10% de lo que realmente hay de su colapso mucho más profundo y personal. Porque lo más raro, lo más inquietante, no son los escándalos conocidos, sino el secreto que aún nadie se atreve a ocultar. Y lo más perturbador es que esto podría ser parte de un entramado muchísimo mayor dentro de la misma Casa Real. Y si esto ocurre bajo la supervisión de la seguridad más estricta del mundo, lo que cabe preguntarse es qué más se ha ocultado. ¿Esta es la historia de una mujer superada por la prisión? ¿O hay algo más en el sistema real que no se supone que debamos entender?
La verdad suele esconderse en los detalles de los que nadie quiere hablar. Pero ahora estos relatos empiezan a salir, el silencio empieza a romperse y la Casa Real cada vez está más nerviosa. Ahora me encantaría saber lo que opináis vosotros acerca de todo esto. ¿Le dais credibilidad? ¿Pensáis que solamente son rumores o filtraciones irreales? Como siempre, os estaré leyendo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta. Adiós.